Hola alumnos, bien, nos encontramos nuevamente para desarrollar la teleclase correspondiente al módulo número 2. Vamos a repasar los objetivos generales de la materia. En primer lugar, un objetivo es que ustedes puedan estudiar la fuerza explicativa de las teorías políticas para que puedan reconocer los procesos de comunicación social que han operado como factores de construcción de los distintos sistemas sociales. Y finalmente ustedes deberán poder ubicar cuáles son los límites de aplicación de las teorías sociopolíticas. En cuanto a lo conceptual de la materia, vamos a recordar que en el módulo número 1 han visto la filosofía antigua, cuya problemática es el cosmos y el hombre, y representantes de esta filosofía antigua son Sócrates, Platón y Aristóteles. En el módulo número 2, ustedes han leído que la problemática se centra en torno a Dios y la criatura humana. Los representantes de este módulo son San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham. En el módulo número 3, que se refiere a la filosofía moderna, veremos como problemática el conocimiento y el sujeto. Representantes de la filosofía moderna son Descartes, Hume, Immanuel Kant, Hegel y Marx. En el módulo número 4, correspondiente a la filosofía contemporánea, la problemática gira en torno al lenguaje y el existente. Y los representantes de esta problemática son Husserl, Heidegger, Popper y Kuhn. Con respecto a los objetivos específicos, están el poder comprender la problemática del pensamiento medieval. Y por otro lado, poder analizar cuáles han sido los alcances y los límites del pensamiento teológico. El esquema de este módulo es el siguiente. La filosofía medieval es la filosofía cristiana. Por lo tanto, tenemos dos vertientes que se recogen en esta época del pensamiento filosófico. Por un lado, la filosofía griega y por otro lado, la concepción del judaísmo. Ambas posiciones confluyen en el cristianismo. Por lo tanto, la filosofía medieval es eminentemente cristiana. Dijimos que los representantes de esta época son San Agustín, que nació en el 354 y murió en el 430 después de Cristo. Santo Tomás, que nace en el 1225 y muere en el 1247. Y finalmente tenemos a Ockham, que nace en el 1298 y muere en el 1349. Bien, lo que yo me he propuesto desarrollar en este módulo número 2 de la teleclase es la cuestión que gira en torno a la problemática del tiempo. Es decir, quiero que podamos profundizar desde la filosofía de San Agustín la cuestión del tiempo, porque este desarrollo acerca de esta cuestión en San Agustín ha ejercido su influencia en la filosofía posterior, sobre todo en la filosofía moderna. Bien, ustedes ya habrán leído en el material bibliográfico la presentación que tienen sobre San Agustín. Hay algunos datos o circunstancias de la vida de San Agustín que me gustaría
recuperar o reforzar porque se relacionan de alguna manera con la problemática que vamos a trabajar. Ustedes saben que nació en África del Norte. Este es un dato importante que nos va a servir para comprender el carácter y la personalidad de San Agustín. Y es hijo de un padre pagano y de una madre muy creyente, que fue Santa Mónica. Pero San Agustín se caracterizó por llevar durante muchos años, diría hasta los 30, 32 años, una vida muy licenciosa, una vida dedicada a la diversión y al desenfreno. Digamos que San Agustín vivió una vida muy apasionada en cuanto a todo lo que tiene que ver con el despliegue de sus deseos y de sus sentidos. En un momento, cuando ya tenía 32 años, San Agustín viaja a Milán y allí conoce a San Ambrosio. San Ambrosio lo orienta para que vuelva a releer el Nuevo Testamento. Es decir, que vuelva a leer los Evangelios. Y San Agustín decide leer las lecturas de San Pablo. Cuando está en este proceso de lectura del Evangelio y de recuperar un poco sus conocimientos religiosos, siente como una voz que lo incita, lo llama a llevar una vida más honesta. Una vida honesta como debía, le sugiere esta voz. Por lo tanto, interpreta Agustín que esta voz lo está instando a dejar ya de lado esa pasión desenfrenada por la diversión, esa vida lujuriosa, esa vida donde ha habido de todo, incluido orgías, ¿no? No es tan extraño pensar que un muchacho en esa época también se dedicara a la diversión. Lo curioso es cómo la voz que le habla identifica una vida honesta con una vida de día, es decir, a la luz del día, porque evidentemente las diversiones y las pasiones se desatan y se sueltan en la noche, ¿no? Cuando no estamos ante la mirada de los demás. Así es que San Agustín vuelve, digamos, al camino de la fe que su madre le venía inculcando desde que era muy pequeño. Los escritos de San Agustín son escritos de carácter teológico. Y la filosofía, su pensamiento filosófico, se encuentra esparcido por todos los escritos teológicos de Agustín. Para Agustín, pensar al hombre implica pensarlo desde la revelación, porque el hombre, para Agustín, es un hombre concreto, pero sobre todo lo piensa a partir de el Dios que se ha revelado encarnándose en la persona humana de Jesucristo. Por lo tanto, el planteo filosófico de San Agustín tiene que ver con poder entender y hacer entender esta cuestión. El hombre, Dios y el Dios hombre. Interpreta Agustín que el hombre es un ser concreto, de carne y hueso, con pasiones, con sentidos, con sentimientos, con instinto, pero también con la necesidad de ampararse, de refugiarse en este Dios que lo guía y que lo orienta. Los escritos más conocidos son muchos los escritos de San Agustín. Uno de los escritos de las obras más famosas es Las Confesiones.
Las confesiones tienen un carácter biográfico porque allí permanentemente Agustín hace notar y expresa su experiencia de vida, de haber pasado por ese periodo oscuro del mal, de estar dedicado a las pasiones y al desenfreno, y haberse levantado, es decir, haber dejado que Dios lo redima. Por lo tanto, para él el hombre es un ser concreto, ¿sí?, caído y luego redimido por Dios. Ahora bien, ¿quién es este Dios? ¿Cuál es el Dios del que nos habla Agustín? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ustedes recordarán que en la filosofía antigua, tanto Sócrates como Platón y como Aristóteles también hablan de Dios. Pero no es el Dios revelado, no es el Dios de la Biblia, el anunciado por el Antiguo Testamento. El Dios de la filosofía antigua, el Dios de los griegos, es un teos que no es encarnado en una persona o personificado en este Mesías Salvador que es Jesucristo. Entonces, ante la pregunta de ¿quién es Dios?, San Agustín responde que el Dios de la revelación, es decir, Jesucristo. Bien, San Agustín defiende la idea de la creación a partir de la nada, porque como se funda todo su pensamiento en la revelación, bueno, San Agustín parte del anuncio del Antiguo Testamento y allí, en el libro primero del Génesis, dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, estos son los dos temas principales que quería profundizar en relación a la filosofía agustiniana. El tema de la creación a partir de la nada y en medio de ella el papel que cumplen los sentidos, es decir, la percepción humana en la medida en que nos conducen a percibir el tiempo de alguna manera muy particular. Los invito a ver el video que nos va a mostrar cuáles han sido las características de la filosofía medieval. La Edad Media, que abarcó aproximadamente los 1000 años que separaron la caída de Roma del Renacimiento, fue algo mucho más importante que un simple intervalo de transición entre dos grandes épocas. Fue un tiempo de grandes hazañas. La Edad Media vio el ascenso del cristianismo. Sus gentes creían que Dios era todo lo que les rodeaba y el que juzgaba sus acciones. Se fundaron muchos monasterios y las enseñanzas de sus escuelas fueron las semillas de las universidades. La educación medieval produjo a algunos de los mejores escritores europeos, como el poeta italiano Dante, cuya Divina Comedia describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo, para crear una imagen perfecta de la visión medieval del universo. Durante aquellos años, las ciudades de Europa empezaron a expandirse. Los comerciantes construían casas entramadas y los obispos erigían grandes catedrales. Sus altas agujas dominaron la fisionomía de las ciudades medievales como recuerdo de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Bien, vamos a continuar entonces con plantear efectivamente la problemática del tiempo. Para los griegos, el tiempo era cíclico. Es decir, que para ellos hay una homogeneidad entre el tiempo y la eternidad. Es decir, no pueden distinguir entre la idea del tiempo y la idea de la eternidad, por eso es que conciben a la realidad como algo cíclico. Lo absoluto es semejante a un círculo. A esa idea del tiempo cíclico, San Agustín opone la idea del kairos, y esta es una idea de toda la concepción cristiana, que es la idea del instante decisivo y único, es decir, alude al momento presente.
si nos ubicamos en el contexto de la creación del mundo hecha por Dios a partir de la nada, esta idea del kairos viene a representar precisamente el momento en el que Dios crea el mundo. Es decir, es un instante decisivo y único. San Agustín se enfrenta entonces a ciertos debates que se realizan en su época en relación a la cuestión de la creación del mundo. Cuestión que es muy importante para comprender el horizonte de la filosofía cristiana, es decir, este horizonte teológico. San Agustín dice que en realidad el mundo solo puede tener dos orígenes. O bien, Dios lo saca de su propia sustancia, por inmanencia, o bien lo crea a partir de la nada. La primera idea, esta de sacar el mundo de su propia sustancia, como por emanación, implicaría que Dios, cuando crea, se hace finito. Es decir, sería más o menos, para ejemplificarlo, como si Dios fuera una especie de volcán que en un momento entra en erupción y entonces saca la creación, saca el mundo de su propia sustancia. Imagínense ustedes que el mundo pasaría a ser como una partícula o una sustancia de la misma sustancia de Dios. Esto no es posible pensarlo en el horizonte cristiano porque implica que Dios se reparte en un montón de sustancias y por lo tanto quedaría como finitizado, repartido en cada una de esas sustancias que han emanado de sí mismo. Por tanto, el mundo es una creación a partir de la nada. Esto significa que existía Dios y la nada. Y acá se le presenta otro problema a San Agustín que debe responder, obviamente, a los escépticos que insisten en negar la creación del mundo porque, obviamente, los griegos y los escépticos representan a los griegos, creían que el mundo era eterno, que había existido siempre. Entonces, a San Agustín le corresponde intentar responder a todos los interrogantes y a todos los planteos de los escépticos. El problema es cómo, por qué y para qué Dios decide crear el mundo, que es el ámbito de lo finito, de la corrupción y de lo temporal. Entonces, remitiéndose siempre a las Escrituras, Agustín responde que buscar las causas de la voluntad divina, es decir, buscar el motivo por el cual a Dios se le ocurrió crear el mundo, no tiene ningún sentido, no es un problema importante. Sin embargo, él debe enfrentar el problema para poder responder a los escépticos. Y aquí es cuando surge la problemática del tiempo. Agustín se ve obligado a responder sobre esta cuestión. Y la pregunta es, ¿hubo un tiempo en el cual el mundo se originó? Que es un verdadero problema porque si pensamos en el horizonte de los griegos que consideraban que el tiempo era eterno, obviamente si el mundo es eterno, el tiempo también era eterno. Me gustaría explicarles para que ustedes puedan comprender que San Agustín plantea frente al problema de la creación a partir de la nada, del mundo a partir de la nada, que solo hay dos posibilidades. Antes quisiera poder graficar de una manera muy sencilla cuál era el pensamiento de los escépticos y de los antiguos con respecto al mundo.
Ellos creían que el mundo era eterno, es decir, que había existido siempre. Por lo tanto, también creían que el tiempo era eterno. Por lo tanto, vamos a imaginar que el tiempo es esta línea en la cual el mundo está asentado. Y esto representaba un problema para el horizonte cristiano, porque implica que si el tiempo es eterno, quiere decir que la eternidad de Dios ya no es tan real. Para que Dios sea el ser eterno, perfecto e inmutable, solo tiene que estar Dios desde la eternidad y la nada, como bien ha dicho San Agustín. Pero pensar que existía el tiempo en el cual, cuando Dios crea, podríamos decir gráficamente que el mundo viene y se asienta, o que el mundo viene y entra en el tiempo, es reconocer que el tiempo es eterno. Y para el cristiano no puede haber dos cosas eternas. Si el tiempo es eterno y Dios es eterno, digamos que significa una limitación para cualquiera de los dos. San Agustín concibe, obviamente, que solo puede haber dos posibilidades con respecto a la creación del mundo. O bien fue creado desde la eternidad, pero creado al fin. Por lo tanto, en esta afirmación, San Agustín salva la idea de la contingencia del mundo. Y la otra posibilidad es que la voluntad creadora de Dios no se actualizó en su acto de crear el mundo, sino con el tiempo. Lo cual significa, en consecuencia, que el mundo no fue creado en el tiempo, sino que el mundo fue creado con el tiempo. Dios crea el mundo y con el mundo aparece la temporalidad. Ahora bien, sigue siendo un problema cuál es la esencia del tiempo. Y San Agustín sigue muy preocupado por esclarecer esta cuestión porque en su época, ustedes recuerden que está presentando sus ideas teológico-filosóficas apenas a 400 años de ocurrida la revelación de Dios en la persona de Cristo. Por lo tanto, había muchas cuestiones por resolver y mucha doctrina por crear para poder responder al pensamiento antiguo. Se pregunta San Agustín, ¿cuál es la esencia del tiempo? Y acá también hay dos posibilidades, es decir, pensarlo desde el punto de vista de Dios, que es eterno, implica que si Dios es eterno, no podemos hablar de antes ni de después. Por lo tanto, no podemos hablar de tiempo. Y desde el punto de vista de la criatura, que precisamente es creada, tampoco podemos hablar de tiempo, porque si la criatura es creada, no tiene un antes y tampoco tiene un después. Por lo tanto, tampoco es posible hablar de tiempo desde el punto de vista de la criatura. De manera que concluye San Agustín que el tiempo no existe. Y es otro problema. ¿Cómo que el tiempo no existe? Si tenemos en la cotidianeidad la costumbre de medir todo con el tiempo. Es decir, usamos el tiempo prácticamente como una regla, ¿no? Medimos el tiempo con el reloj. Esto lo hacemos cotidianamente. ¿Cuál es el problema?
Piensa San Agustín que al tiempo lo medimos en relación con una extensión, pero la extensión alude al instante presente, al instante en el que estamos presentes, lo cual no podemos asociar el tiempo y la extensión que parece tener el tiempo con el movimiento. Tiempo no es lo mismo que movimiento. La cuestión del instante presente, que es una cuestión de por las cuales yo quería profundizar el tema del tiempo, porque la época actual es la época en que se ha revalorizado la virtud que tiene reconocer el instante, está relacionada con lo que se conoce como la posmodernidad. Las tradiciones, tanto filosóficas como teológicas, las tradiciones culturales, nos han llevado a creer que la vida avanza desde un presente hacia un futuro y que entonces podemos proyectarnos en la búsqueda del éxito y eso implica un progreso. Alrededor de la década del 60, de los años 60, de 1960, con los movimientos artísticos y las estéticas modernas, se empieza a predicar que hay que vivir el presente, desde todas las áreas, tanto desde las áreas del pensamiento como desde, y sobre todo, desde el arte, ¿no? De hecho, quería recordar una canción de Vox Dei, que es como una de las canciones más consagradas del rock argentino, en la que hablan precisamente de vivir el presente. Creo que la canción se llama El Presente, y dice así, más o menos así: todo me demuestra que al final de cuentas empiezo cada día, termino cada día. Aludiendo precisamente a que no hay que vivir pensando ni para atrás ni para adelante para poder disfrutar del momento, para poder estar instalado en el momento. Bien, volviendo a San Agustín, se dedica ahora a explicar dónde está la cuestión aparentemente engañosa del tiempo, esta sensación que tenemos de que al tiempo lo podemos medir. Y él afirma que, en realidad, mediante un ejemplo, dice que la medida del tiempo tiene mucho que ver con un aspecto que es más bien de tipo psicológico. Cuando estamos viviendo momentos muy felices y muy agradables, parece que el tiempo vuela, que el tiempo se nos escapa rápidamente. En cambio, cuando los momentos son muy tensos, son tristes o son muy duros, parece que el tiempo no termina nunca, que no pasa nunca. Bien, los invito a ver un video sobre algunas anécdotas de la vida de San Agustín. Aurelio Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, África. Su padre, Patricio, era un pagano de temperamento violento, pero gracias al ejemplo de su esposa Mónica, se bautizó poco antes de morir. Mónica le enseñó al pequeño Agustín a rezar y lo instruyó en la fe. Sin embargo, de joven, Agustín se dejó arrastrar por los malos ejemplos y hasta los 32 años llevó una vida licenciosa, aferrado a la herejía maniquea. Tras una profunda búsqueda de la verdad, sus constantes cuestionamientos a la doctrina maniquea, los sermones de San Ambrosio y las lágrimas y oraciones de su madre Mónica, Agustín se convierte al cristianismo y el 23 de abril de 387, a los 33 años de edad, es bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. En el 300